Entonces, como hacemos cada semana, vamos a tomarnos unos segundos de silencio antes de comenzar, ¿cierto? Con el propósito de poder generar un espacio nuevo, espacio vacío, para atraer la luz, tanto del conocimiento que vamos a adquirir, la enseñanza que vamos a tener, y también, ¿cierto?, de la energía con la que esperamos conectar cuando escaneamos las letras sagradas del Zohar. Entonces, los invito a tomar una inspiración profunda. Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Ken y Ratson. Amén. Entonces, porción 50. Fíjense que cuando nos vamos acercando a los 50 significa que ya estamos por terminar el ciclo anual. Quedan 2 semanas y media, casi 3 semanas para Rosh Hashanah, para que se acabe el año y empiece el nuevo año. Y por lo tanto, luego de eso, después, 3 semanas después, comenzamos la Torah de nuevo, desde cero. No sé ustedes, pero se me había hecho lento el año y de repente, ¡pum!, me agarró de nuevo Rosh Hashanah. No me di ni cuenta y ya era de nuevo el año nuevo. Así que a prepararse, a seguirse preparando con las tareas que estamos transmitiendo, ¿cierto?, compartiendo por las redes sociales, a prepararse para la conexión de Rosh Hashanah. Hay mucha gente, y esto lo digo siempre en los grupos y aprovecho este rato para volver a decirlo, hay gente que me dice en lo personal, no, si me voy a escribir, estoy súper motivado, y no se inscriben hasta el último día. Por favor, por favor, por favor, por favor, inscríbanse ahora. Sé que hay muchos que dicen, no, pero puedo pagar después. No importa, pero inscríbanse ahora, porque después están el mismo día, cuando yo estoy a punto de empezar la charla o la conexión, mandándome WhatsApp. Ah, no me alcancé a escribir, no sé qué, no sé qué. Por favor, inscríbanse ahora, ¿sí? Hoy día. ¿Ya? Manténganse atentos con eso. Vamos a comenzar entonces. La porción Kitabó, la porción número 50 del estudio de la Torá. Espero que la hayan leído, ¿sí? Ya saben dónde la pueden sacar. Pronto, con ayuda del cielo, gracias al trabajo que estamos haciendo en la fundación, con la ayuda de nuestro amigo Leonel de México, pronto vamos a tener, ¿cierto?, una opción nueva para que ustedes se puedan suscribir y puedan recibir esa porción en PDF la semana, los domingos, para que puedan leerla y estar mejor preparados para esta clase. Por ahora usen su fuerza de voluntad y vayan los domingos a la página de kabalife.com, descarguen el documento y estudien la porción, ¿sí? La porción Kitabó tiene muchas cosas importantes que decir antes de que vamos a leer el Zohar. Muchísimas. La primera que vamos a decir es que en el Zohar no está la porción Kitabó. No hay una explicación de la porción Kitabó. ¿Y por qué no está? Rabbi Shimon Bar Yochai le preguntaron, ¿por qué no está la explicación de la porción Kitabó? Y la verdad es que la porción Kitabó es una porción que dentro de los círculos religiosos es considerada como maldita, como muy oscura, como negativa. ¿Por qué? Porque es una porción donde después de que se les indica, ¿cierto?, que lo vimos la semana pasada también, parte de esto, después de que se les indica al pueblo de Israel todas las bendiciones y todas las consecuencias positivas de considerar el camino de la Torá, ¿cierto?, de las bendiciones que van a venir, la luz, etcétera, etcétera, que va a venir por hacer las mitzvot y por considerar la Torá como parte de la vida. Luego entonces se le indica cómo poner la bendición y la maldición en 2 montes distintos, y luego se dicen las maldiciones, se van pronunciando todas las cosas negativas que van a ocurrir a la persona que, conociendo la Torá, conociendo este camino, decida no hacerlas.
Entonces aquí se repite un poco lo que estudiamos hace una semana atrás, cuando hablamos de la bendición y la maldición, de la vida y la muerte, que en el fondo siempre seguimos teniendo libre albedrío, pero que la libertad viene del hecho de poder tener la información. ¿Sí? O sea, a ti te dicen, mira, si tú metes la mano al fuego te la vas a quemar, es totalmente factible. Que lo entiendas y digas, ah, si meto la mano al fuego me voy a quemar. Pero sigues teniendo el libre albedrío de elegir meter la mano al fuego igual. ¿Se entiende la idea? O sea, el hecho de que te den la información simplemente te hace responsable de lo que ocurre. Por un lado, te hace que te bajes un poquito el ego, de decir, ah, bueno, esta recompensa o esto bueno que recibí para mi vida, lo tengo como consecuencia de que hice lo bueno, de que hice lo que me dijeron, y por lo tanto tengo lo que me dijeron, y si luego no hago lo correcto, no hago el camino de la Torá, ¿cierto? Y entonces la paso mal, entonces no puedo decir, ah, que yo no sabía, porque ya me dijeron también que lo voy a pasar mal. Lo interesante es que dentro de todas esta larga enumeración de maldiciones, o de desconexiones, o de oscuridad, que es descrita en esta porción, y si no la han leído, por favor, descarguen la porción de la Torá y léansela entera, si no tienen una Torá en su casa. Hay una que a mí me llama mucho la atención, una en particular, y que es la que quiero mencionar hoy, antes de que vamos al estudio que escogí para este día, para el Zohar. Hay muchas, habla de la guerra, habla de la persecución, habla del hambre, que son cosas que a muchos de nosotros no nos han alcanzado. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes pasó una hambruna, o no sé si alguno de ustedes vivió una guerra. La generación anterior sí, a nosotros no. Pero hay una que la describe como una maldición, consecuencia de la desconexión de la Torá, que es súper común. Que dice, cuando haga calor, anhelarás el frío. Y cuando haga frío, anhelarás el calor. Y cuando sea de día, dirás, ay, que llegue luego la noche. Y cuando sea de noche, dirás, ay, que llegue luego el día. Y ese tipo de quejas, uno las escucha siempre. En el invierno, la gente quejándose de que hace frío. Ah, que en el verano hace que hecho el veranito, que el calorcito, que no, no, no. Después en el verano, quejándose que hace calor. Oh, es que este calor insoportable. Y lo mismo, ay, cuando es de día, oh, que se acabe luego el trabajo para ir a descansar a la noche. Después en la noche, no, que no soporto estar en mi casa, quiero ir al trabajo. Y así. O sea, lo que explican los sabios es que esa maldición es una de las maldiciones más fáciles de manifestarse, que la gente no se da cuenta porque cree que es lo normal. Las personas creen que es lo normal no estar feliz. La gente cree que es lo normal vivirse quejando de las carencias, que es normal. Y por lo tanto la gente se queja y el otro le sigue la queja, y el otro le apoya la queja, y el otro se la apoya también. Hace calor, no, se hace calor, güey, en mi casa hace mucho más calor. No, es que yo hace tanto calor. Y no, y que el frío me tiene hasta aquí. Quejándonos en vez de entender que cada proceso de la vida es necesario y de verle el lado bueno a la vida. Por lo tanto, si usted es una persona de las que constantemente se está quejando de lo que le está tocando vivir y solo agradece lo que le gusta y lo que no le gusta no, entonces empieza a pensar, ¿no será que quizás esta sensación de inconformidad, de incomodidad, de molestia, es consecuencia de que está desconectado de un aspecto espiritual de su vida? Es para que lo medite, para que lo reflexione, ¿sí? El segundo punto que quiero mencionar, y que es en el que va a estar basado esta porción del Zohar que yo escogí hoy, porque como les dije adelante, ¿por qué la escogí? Porque esta porción del Zohar no tiene, o sea, esta porción de la Torah no tiene comentario en el Zohar. Por lo mismo que le explicaba, que tiene esta carga como negativa, como de una maldición. Entonces que Rabbi Shimon lo que dijo fue que las revelaciones profundas de estas maldiciones son las bendiciones más asombrosas que se van a manifestar en las personas que cumplen con la Torá al final de los tiempos. Y por lo tanto no pueden ser reveladas aún. Porque si no, la gente cumpliría la Torá solo para alcanzar esas recompensas y no por el hecho de entender
que lo más correcto, que lo más consciente, que lo más sabio es cumplir la Torá. ¿Se entiende, no? Espero que sí. Entonces, dentro de la misma porción de la Torá, hay un texto maravilloso. Hay una frase maravillosa que les dice el Creador al pueblo de Israel. Primero les dice que recién ahora, recién ahora, después de 40 años en el desierto, Moshe les dice, ahora se han convertido en un pueblo. Dice, ahora son un pueblo. Dice, ahora alcanzaron un corazón para saber, ojos para ver y oídos para escuchar. Después de 40 años en el desierto, se convirtieron en un pueblo y tienen un corazón para saber, ojos para ver, oídos para escuchar. Con esto en conciencia, con este mensaje de que está en la Torá esta semana, vamos a ir a escanear el Zohar de esta semana. Nos concentramos, como hemos hecho siempre. Yo escogí, por el tema que trata el Zohar esta semana, escogí del Zohar a Jareimot, el verso 30, para que escaneáramos hoy y que estudiáramos y conectáramos con la energía de la semana de Jareimot. Entonces, un segundito. Ahí sí. Entonces, denme un segundo. Zoom me acaba de dar un error. Denme un segundito, por favor. Por favor, confírmenme que me siguen viendo. Por el chat. Ah, ya, perfecto. Creo que fue el error me llegó por acá nomás directamente y nada por allá. Bien. Entonces, nos concentramos, ¿cierto? Como hacemos todas las semanas. Recordamos que al escanear el Zohar lo que estamos haciendo es conectar con una energía especial, ¿cierto? Con la energía de esta semana. Mientras lo vamos leyendo, lo vamos escaneando todos juntos. Entonces, nos concentramos, llevamos la atención a la primera palabra del verso, inspiramos profundo y leemos todos juntos. Amar Rebi Shimon, Tebauhena el Benei Alma, Deha Leit, Lehu, Einin, Emarzei, Beliva, Leasgaha, Belo Yadein, Belo Shevayain, Livaihu, Le Istakla, Bereuta de Maarejon, Heich Neyemin, Belo Mitarei, Mishnateihu Adlo, Yatei Hahu, Yoma de Jafei Alehu, Jeshuja Bekabla, Beidba Hahu, Marei de Pigduna, Hushvana, Minaihu. Y leemos en castellano. Rabbi Shimon dijo, me pregunto sobre los hijos de este mundo, aquellos que no tienen ojos para ver ni corazón para entender. Ellos no saben o no ponen atención a los deseos de su Señor. ¿Cuán dormidos están y no se despiertan hasta el día en que viene la gruesa oscuridad y los cubre? Entonces el dueño del depósito entregado a ellos pedirá los resultados de cada uno
de ellos. Como hacemos cada semana, nos vamos a tomar unos segunditos para que usted, ahí en su casa, cada uno de ustedes, o los que lo están viendo grabado, vuelva a leerlo en castellano y reflexione qué enseñanza o qué idea le llega a usted particularmente al leer este texto en castellano. Si hay algo que le llega, le hace sentido. Sí, vamos a dar unos segundos de silencio para eso. Bien, espero que cada uno de ustedes haya logrado sacar una chispita de luz de este texto. Ahora lo vamos a explicar, sí, vamos a tratar de profundizar en él. ¿Por qué escogí este texto? Me imagino que ya se habrán dado cuenta algunos. Escogí este texto por la similitud que hay en el texto del Zohar y en la frase que dice la Torá. ¿Cierto? La Torá dice, le dice el Creador, ¿cierto? A través de Moshe, le dice al pueblo de Israel, que están todos reunidos escuchando, le dice, ahora, después de estos 40 años, se han vuelto un pueblo y tienen un corazón para saber, y ojos para ver, y oídos para escuchar. Muy interesante esto. Lo primero de todo es que les dice que ahora, después de estos 40 años, lograron este nivel, este grado de conciencia llamado Am, pueblo. Son un pueblo. Lo primero que quiero explicar es el concepto consciente, espiritual de pueblo. ¿Se acuerdan que nosotros siempre hemos estado explicando que cada concepto que está en la Torá, en lo literal, realmente representa algo que no es literal? Por ejemplo, en la dinámica del faraón y Egipto y Moisés y el pueblo de Israel, ¿cierto? Donde explicamos que faraón es el ego, Egipto es el cuerpo, Israel es la conciencia que desea la conexión con la luz, y Moshe es la conciencia. Entonces Moshe, que es la conciencia, libera al alma de la prisión del cuerpo en la que lo tiene el ego. ¿Se acuerdan que esos son los símbolos que hemos explicado? Aquí hay otros símbolos. Hemos hablado de los símbolos. ¿Qué significa la tierra? Es un estado de conciencia permanente. ¿Qué significa un pueblo entonces? La palabra pueblo en hebreo se escribe con dos letras, con la letra Ain, que vale 70, y con la letra Mem, que vale 40. ¿Sí? Am. O sea que vale 110. ¿Sí? Vale 110. Y el símbolo profundo de la palabra Am, ¿sí? Lo que podemos encontrar en el significado principal de la letra Ain, que significa ojo, que justo vamos a hablar de eso ahora, y la letra Mem, que vale 40, que acabamos de decir de 40 años, representa el agua. La Mem viene de Maim, que es el agua, y vale 40. ¿Qué conexión ven ustedes? Me gustaría aquí que dieran opiniones, si quieren. ¿Qué conexión ven ustedes entre la letra Mem, que vale agua, o sea, que vale 40, ¿sí? El agua, que significa esta letra, y los 40 años en el desierto del pueblo de Israel? ¿Qué conexión podríamos hacer ahí para poder entender un significado más profundo de por qué son llamados pueblo en este día? Les doy unos segundos para que respondan quienes quieran. ¿Qué relación entonces hay entre la Mem, que vale 40, la Mem, que significa agua, y los 40 años en el desierto? Bien, Carlos pone ahí en el chat, agua, purificación. Bien. ¿Sí? El agua, purificación, o sea, la Mem puede significar purificación. ¿Y ahí eso cómo se conecta con el pueblo de Israel?
Hay una parte, lo que dice Carlos es una parte del tema, claramente. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿sí? Por lo tanto, el proceso de 40 años representa un proceso de pasar por el agua. Y el agua es el símbolo de la purificación. De hecho, no me acuerdo con quién lo hablé hace poco, de que no sé si alguien ha caído en el sentido más profundo. Parece que fue con la Carla que lo hablé, o con la Dani, no sé, con alguna de las personas que más hablo regularmente, que en la antigüedad no se tomaba agua. El agua no era lo más común de que se bebía porque el agua no era potable. El agua siempre estuvo más asociada a la salud y a la purificación que al beber. La gente bebía vino, ¿sí? Tener agua potable era muy complejo, muy difícil. Entonces el agua siempre alude a la purificación. Por lo tanto, el 40 siempre alude a un proceso de purificación. Cuando estudiamos en la porción Kitas Ria, que la mujer que tiene un hijo, bebé, un varón, tiene que estar 40 días de purificándose de la sangre. Y cuando nace una niña, como tiene doble Kedushá, tiene que estar 2 ciclos de 40 días purificándose de la sangre. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Qué es lo que es Am? El ojo, o sea, la percepción de la purificación. O sea, un pueblo. Pueblo significa un grupo de personas que logra percibir los procesos. Simón, voy a pasar por alto tu comentario, no porque no lo quiera considerar, es porque no estoy completamente seguro de lo que estás diciendo. ¿Sí? Hay dos órdenes distintos ahí en el árbol de la vida, y no estoy seguro de que lo que estás diciendo ahí sea en el orden correcto. Hay que revisarlo primero, ¿ya? Así que lo vamos a dejar, después lo revisamos en privado, ¿ya? Puede que sí, puede que no, ¿ya? Porque, bueno, voy a aprovechar de explicarlo, por si Simón lo sacó por algo. Hay un montón de imágenes del árbol de la vida en internet, un montón. O sea, usted pone el árbol de la vida Kabbalah y salen 700 distintos. Y muchos de ellos tienen los senderos, ¿cierto? Con letras hebreas. El 90% de los que están en internet está mal. Tiene un orden de letras que no corresponde, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con cuál. El único que sirve ahí, el que está correcto, es el del Ari, que lo encontramos en los libros del Rav Zuckerberg también, o del Rav Ashlag. Así que atento con eso, como detalle entre paréntesis. Entonces, la mem, ¿cierto? Representa la purificación, representa el proceso de alcanzar un grado nuevo por medio de la purificación. Entonces, ¿qué significa un pueblo? Un pueblo es un grupo de personas que logra percibir el proceso que están viviendo juntos. ¿Mm? Entonces, si nosotros decimos Am Israel, el pueblo de Israel, que es como fueron nombrados en este momento, quiere decir que en ese momento el pueblo ya era capaz de percibir que todo lo que habían vivido durante 40 años, pues de pruebas y pruebas, dificultades, muertes, plagas, guerras, etcétera, etcétera, era un proceso de purificación que los convirtió en ciertas personas que tenían corazón para entender, ojos para ver, oídos para escuchar, o sea, maduración. Un pueblo es un grupo de gente que ha madurado al nivel de lograr percibir sus procesos. Así como lo entenderíamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien muchos de nosotros tenemos el deseo profundo de estar en comunión con la luz, por lo tanto tenemos la conciencia de Israel, no todos aún hemos alcanzado el estado de la tierra de Israel, que explicamos en la clase pasada, que es esa conciencia permanente todo el tiempo, que está asociada a primero ser pueblo de Israel, o sea, a tener la capacidad de percibir que todos los procesos nos dirigen hacia el bien. Por ejemplo, el proceso que la humanidad está viviendo hoy, ¿cierto? De la pandemia, de la enfermedad, de los conflictos económicos. No por nada a las enfermedades se les da una cuarentena, porque el 40 está en el inconsciente colectivo, asociado a un proceso de purificación. Bien, entonces, fíjense que aquí, el Rabbi Shimon Bar Yochai, fíjense, el Zohar esta semana nos va a traer a estudiar al autor del Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai dice, comienza diciendo,
me pregunto o me cuestiono, dice, al Benei Alma. Me cuestiono sobre los hijos de este mundo. Es muy interesante porque hay personas, un grupo de personas, a los que él llama Benei Alma, los hijos de este mundo, en arameo. Y la pregunta es, ¿no somos todos nosotros hijos de este mundo? O sea, ¿no somos todos de este mundo? ¿No nacimos en este mundo? ¿Sí o no? Claro que sí. El punto es que aquí él viene a hacer una separación entre lo que llamamos los hijos de este mundo y el pueblo de Israel. Y los hijos de Israel, que volvemos a recordar, no tiene nada que ver con una cosa genética, con una cosa literal, sino que tiene que ver con una conciencia. Ya hemos hablado de 3 conciencias asociadas. Edad de Israel, conciencia de Israel, hay una parte de mi alma que quiere estar en conexión con la luz. Eretz de Israel, la tierra de Israel, esa conciencia es permanente en mí, ese es mi estado natural. Cuesta llegar allá. Y ahora estamos, tercera conciencia, pueblo de Israel. Mi conciencia es capaz de percibir los procesos que están ocurriendo. Por lo tanto, no tengo miedo, por lo tanto, no me desespero, por lo tanto, no me aflijo, mantengo la certeza. Entonces aquí Rabbi Shimon nos dice que hay un grupo de personas también que son llamados Benei Alma. En hebreo sería Benei Olam. Los hijos de este mundo. Y los describe. Y fíjense lo que les dice en paralelo a lo que acabamos de leer, que nos dice la Torá. Me pregunto sobre los hijos de este mundo, aquellos que no tienen ojos para ver, ni corazón para entender. La primera cualidad es que no tienen ojos para ver y no tienen corazón para entender. Entonces tenemos que parar y preguntarnos, ¿qué quiere decir tener ojos para ver y corazón para entender? ¿Acaso que el pueblo de Israel, los otros 39 años antes, o 38, o 35, o 30, o 10, o 15 años antes, no tenían ojos? ¿No tenían corazón? ¿No tenían oídos? Porque ahí agregan los oídos. De hecho, yo escogí este texto porque tiene estas dos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significará corazón para entender y ojos para ver? ¿Para qué sirven los ojos si no fuera para ver? ¿Estos hijos del mundo de los que está hablando Rabbi Shimon no tienen ojos? ¿No tienen orejas? ¿No tienen corazón? ¿Qué podrá significar? Me gustaría escuchar, leer, perdón, sus opiniones. Leonel dice que tienen conciencia para asimilar. Me gustaría que profundizara en eso. ¿Qué quiere decir para ti asimilar? ¿Alguien más se le ocurre algo distinto? Leonel agrega, dice, los ojos ven lo que hay, pero una cosa es ver y otra es que seas consciente de lo que ves. Ya, me gusta eso. Carlos dice, la parte inmaterial no la perciben. O sea, uno puede ver, pero no percibir la parte inmaterial, dice Carlos. María Paz dice el conocimiento y el entendimiento. Ya, eso está asociado al corazón, dices tú. Bien. ¿Alguien más algo distinto? Ya, lo que acaba de decir ahora, Leonel, me hace más sentido aún. Y lo que agregó Carlita ahora también. Se puede mirar pero no ver y oír sin escuchar. Exactamente. ¿Sí? Entonces aquí dice que el pueblo de Israel, cuando se volvió pueblo, o sea, 40 años, o sea, después de un proceso de purificación, logró un nivel en que cuando mira, también ve. O sea, los ojos lo usa para ver y no solo para mirar.
y que cuando oye también escucha, o sea, también entiende. ¿Ya? Entonces aquí dice que los hijos de este mundo, Bene Alma, no tienen ojos para ver ni corazón para entender. O sea, tienen ojos, pero con esos ojos no ven, o sea, no entienden, no perciben lo que está ocurriendo de verdad, y tienen un corazón, ¿sí? Pero no entienden. Y esto es súper importante aclararlo, porque dice que ellos tuvieron un corazón para entender, y aquí dice que no tienen un corazón para entender. Y entonces uno mira, bueno, el corazón es para entender. Y aquí vamos a explicar algo del sistema interno, ¿cierto? Desde el árbol de la vida. Entonces voy a poner la pantalla del árbol de la vida para explicarles una cosita muy interesante. Cuando nosotros miramos el árbol de la vida, ¿cierto? Y vemos aquí que tenemos, ¿cierto? Sabemos que el árbol de la vida está dividido en distintos sistemas o subsistemas. Tenemos que nuestra capacidad intelectual tiene dos poderes principales, Jochma y Binah. Jochma tiene que ver con saber, que es sabiduría, tiene que ver con esta cosa profunda, los destellos superiores, y Binah tiene que ver con comprender o con entender. ¿Qué ocurre entonces? Lo que nos explica el Ari, por ejemplo, y también lo explica en sus libros el maestro Mario Sabán, que Jochma, que es la parte más elevada del intelecto, la parte masculina, no necesariamente de hombre, masculina porque es la parte activa, mira hacia Keter. O sea, tiene que ver con lo que viene de arriba, con lo profundo, con el entendimiento que viene de lo espiritual, desde el alma. Pero Binah mira hacia abajo, hacia el corazón. O sea, Binah es para entender, pero se entiende con el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Ya hemos dicho, bueno, pero no que el corazón está ahí medio perdido. Se entiende con el corazón, por supuesto, cuando recordamos que Binah y Jochma deben estar en sintonía. O sea, el corazón para entender viene como consecuencia de tener el conocimiento previo, de saber. Un corazón para entender viene como consecuencia de tener la sabiduría para saber. Por eso es que no podemos tener un corazón para entender sin primero haber pasado por un proceso de purificación. O sea, por la experiencia y el acceso al conocimiento y el estudio y el aprendizaje y todo lo que estos 40 años representan. ¿Sí? Los 40 años en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que fue le dijo el creador al pueblo de Israel? Ahora que pasaron estos 40 años, ahora tienen ojos para ver, o sea que ahora, a partir del conocimiento y la experiencia, cuando miran, pueden ver, pueden comprender, pueden, perdón, percibir. Cuando escuchan, pueden entender también, pueden comprender, percibir, y su corazón puede entender. O sea que desde el sentir también tenemos comprensión y entendimiento, pero como consecuencia de esta experiencia. ¿Sí? No sé si vieron por casualidad, me imagino que sí, una frase que publiqué hoy en mi Instagram personal. O sea, no el personal, el profesional. Se la voy a leer, la tengo aquí. Que tiene mucho que ver con esto. Dice, seguir tu verdad, es solo aconsejable si tienes fundamentos sólidos para afirmarte en ella. Si no, ni siquiera es una verdad, es solo una ilusión. ¿Por qué? Porque el tener un corazón que puede entender no es el corazón natural con el que nacimos. Es un corazón que ha pasado por un proceso de aprendizaje y purificación, que ha aceptado las pruebas que la vida le ha mandado, que ha aceptado los procesos en los que ha tenido que purificarse. De hecho, que está decidido a percibir los procesos y no solo a quejarse de los procesos, enojarse con los procesos, deprimirse con los procesos, que puede ocurrirnos, pero aún así percibirlos. Es como decir, no me gusta lo que está pasando y me da pena, pero bueno, sé que lo que está pasando es necesario, lo acepto, por ejemplo. Bien, entonces lo primero que nos dice de los hijos de este mundo
Y que el Ari, ¿cierto?, explica que uno puede a veces ser conciencia de Israel, hijo de Israel, y a veces ser hijo de este mundo, dependiendo de cómo está percibiendo o del nivel de conciencia en el que se está moviendo, ¿sí? Entonces, tampoco es como decir, no, pero nosotros no somos hijos de este mundo, porque nosotros somos la conciencia de Israel ahora. Claro, a veces, pero a veces nos pasa que está pasando algo delante nuestro y no lo vemos. Yo les voy a confesar algo que me pasó a mí en lo personal, que tiene que ver con un proceso personal que estoy viviendo, que estoy corrigiendo en mi vida. Haciendo ahí unas conversaciones con personas que han hecho cierto trabajo espiritual o que tienen cierto conocimiento, logré percibir un patrón familiar en mis abuelos, en mis bisabuelos, en mis padres, en mis primos, en todos mis parientes, que era evidente. O sea, de alguna manera, en alguna parte de mi sistema lo sabía, pero no lo veía. Y lo miraba y no lo veía. Y de repente, después de un proceso, después de ciertas correcciones que tuve que hacer, incluso sufrimiento que me tocó experimentar, lo vi. O sea que pasé de ser un hombre que no veía, que no tenía ojos para ver eso en particular, o sea, en ese aspecto todavía era un ben alma, un hijo del mundo, hasta que como acepté la corrección, acepté el dolor, lo asumí y permití que me corrigiera, lo vi. Y dije, mira lo que veo ahora. Estaba mirando esto mismo, pero no lo veía. Y ahora lo veo. Ahora tengo ojos para ver. Entonces es súper importante, lo primero que hay que sacar de acá, que bueno que nos queda tiempo todavía, es que nos preguntemos, ¿cómo nos estamos relacionando con los procesos de purificación en los que nos encontramos? Hay quien está purificándose en términos de salud, hay otro en términos emocionales, tratando de tener disciplina, tratando de mejorar en su alimentación, tratando de mejorar sus relaciones, tratando de adquirir cierta práctica de estudio. Todos estamos pasando por distintos procesos de purificación. ¿Estamos viendo lo que está ocurriendo? ¿O solo nos está doliendo? Solo nos estamos quejando. Una de las mejores maneras de darnos cuenta que no estamos teniendo ojos para ver, ni corazón para entender, es que nos quejamos. Porque si nos estamos quejando, significa que no estamos viendo el bien detrás de lo que estamos pasando. Entonces no estamos ni viendo con los ojos ni entendiendo con el corazón. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir entonces? Seguir esta purificación. Y vamos a continuar. Fíjense lo que dice. Hay dos opciones. Ellos no saben o no ponen atención a los deseos de su Señor. O sea, los deseos de su Señor, por supuesto, ¿cierto? Ahí está escrito Riuta de Marejon, como la voluntad del Creador. ¿Mm? Sí, la voluntad del Creador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la voluntad del Creador está explicitada en los textos sagrados. ¿Sí? En la Torá, en el Zohar está explicitada. Entonces, hay dos opciones. No estás viendo porque no sabes, o no estás viendo porque no estás poniendo suficiente atención. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de o hay miedo, o no sé, o me revelo a lo que sé? Aquí tiene que ver con, a veces sabes, pero no estás poniendo atención. Si a lo mejor tu problema es lo económico y no lo logras resolver, y resulta que el profe todas las semanas durante la clase del Zohar menciona algo respecto a lo económico y no le estás poniendo atención y no lo estás aplicando en tu vida. Tu tema tiene que ver con el amor. El profesor de Kabbalah todos los lunes en la clase del Zohar habla sobre el amor. Tiene que ver con la salud. También habla con la salud, porque eso es lo que yo hago, trato de llevarlo a las cosas de la vida. ¿Será que no estás poniendo atención suficiente? Que no te estás dando cuenta que en aquello que estás viviendo te están dando la información y no estás poniendo atención. Y en ese sentido entonces estás siendo un hijo del mundo, y no un hijo de Israel. Y continúa, fíjense lo que viene acá. Esto es un llamado a atención para poner atención. Cuán dormidos están y no se despiertan hasta el día en que viene la gruesa oscuridad y los cubre. O sea, como no ponemos atención, ¿sí? O simplemente elegimos no saber, o elegimos no hacer lo que tenemos que hacer, tiene que venir una gran oscuridad y cubrirnos, dice ahí. De hecho,
la forma en que aparece en el texto arameo un poco más severa. Dice, Yomá de Jafeya Lei Hu Hashuja Bekabla. Dice, hasta que viene sobre ellos la oscuridad y la reciben. O sea, no pueden evitar recibir esa oscuridad. Y ahí viene la enfermedad, la prueba, el dolor, la pérdida, la angustia. O sea, están tan dormidos y no ponen atención y no quieren hacer lo correcto o se rebelan a hacerlo o simplemente no pusieron atención en que se lo están diciendo y no están escuchando, que tiene que el gobierno de arriba tomar el control y aplastarlos para que se... Ay, no, si ahora sí me di cuenta. ¿Y qué dice? Entonces, el dueño del depósito entregado a ellos, el Zohar explica que el depósito entregado a ellos se refiere a los talentos y los dones y las capacidades que nos dieron, pedirá los resultados de cada uno de ellos. O sea, cada tanto el sistema se levanta contra nosotros, no porque nos quiera destruir, sino para preguntarnos, bueno, y todo lo que te he dado, y los dones que tienes, y los talentos que tienes, y el conocimiento al que has accedido, y la información que te he entregado, y los libros que has leído, y las experiencias que has vivido, ¿dónde están sus resultados? ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Rabbi Shimon estaba preocupado. Fíjense que Rabbi Shimon le está diciendo esto a sus alumnos, a otros 9 rabinos, y a ellos le hace saber, hay algunos que dicen que creen tener la conciencia de Israel, pero son bene alma, son hijos del mundo. ¿Por qué? Porque no tienen ojos para ver ni corazón para entender, porque no saben o porque no ponen atención. Porque no ponen atención en los procesos que estamos viviendo, o porque se les olvida lo que saben. Por ejemplo, no tenemos tiempo aún. Voy a aprovechar de mencionar algo que me parece muy importante, que creo que hoy en día, con la situación mundial, se muestra quiénes tienen cierta conciencia de Israel y quiénes están funcionando como hijos del mundo. Desde que empezó el tema de la enfermedad, esta del COVID, que no importa si fue un laboratorio, si no fue un laboratorio, si lo hicieron los chinos, si lo hicieron los estadounidenses, si nos quieren matar, no importa. Vamos a ver por qué no importa. Desde que empezó, se han levantado 2 grandes grupos diciendo cada cual en su propio egoísmo. No, es que esto es un complot, el virus lo crearon aquí, no. Por otro lado, no, es que es un virus terrible y el gobierno no nos cuida y no nos cuida, ¿cierto? Todos esos son hijos del mundo nomás. Tienen conciencia porque tienen ojos para ver, pero no ven. O sea, tienen ojos, pero no ven y corazón, pero no entienden. ¿Por qué? O porque no saben o porque no ponen atención. ¿En qué no hemos puesto atención? Esto que está pasando hoy ya ha pasado. ¿Ha habido grupos que han querido conquistar a la humanidad y matar a mucha gente? Lo hubo. Y no lo lograron. No solo ahora, hace miles y hace miles, hace cientos y hace cientos de años. Uno tras otro. Y siempre cayeron y nunca lo consiguieron. ¿Sí? ¿Ha habido pandemias, enfermedades graves que han ido por el mundo? Sí. ¿Se murieron todos los humanos? No. Entonces, ¿sabemos o no? Parece que sabemos. Entonces simplemente no estamos poniendo atención. Ahora, hay algo que es mucho más clave que hay que saber y que tiene que ver con cómo estamos percibiendo el mundo. Aun cuando nos parezca que no, es que los poderosos de la élite, los supermillonarios que tienen el control de la política, el control de la economía, ellos tienen el control, ellos luchan contra Dios. ¿Usted cree que esa gente es tonta, que piensa que le puede ganar al creador de todo? No. Tenemos que poner atención. Este mundo está gobernado, ¿cierto? El mundo físico, por distintos países. Distintos príncipes, reyes, presidentes, gobernadores, banqueros, sí. Pero cada zona de este mundo está bajo una autoridad espiritual. Un zar, como lo estudiamos, un príncipe espiritual. Y ese príncipe espiritual responde a cierta conciencia y tiene cierta misión y tiene cierto propósito. Pero la programación de ese príncipe celestial que está gobernando sobre una región no se manda sola. Responde a un propósito mayor que el propósito original del creador. Como dice ahí, los deseos de su Señor. El propósito general del creador jamás puede ser eliminado
del juego, de la ecuación. Hay un propósito. El propósito es que cada ser humano eventualmente despierte y pueda experimentar la plenitud completa. Ese es el propósito. Eso va a ocurrir por las buenas o por las malas. Va a ocurrir. El gran Rav Ashlag lo dijo. La humanidad está condenada a evolucionar. Vamos a hacerlo. Va a ocurrir. Pase lo que pase. Esté uno en el poder o esté el otro en el poder. Estén los chinos por ahí, estén los rusos, esté Estados Unidos. No importa. Lo importante es que usted esté viendo y esté percibiendo lo que es. Y lo que está ocurriendo es que estamos viviendo un tiempo que está escrito en el Zohar, que es un tiempo de purificación para la humanidad. Nos estamos acercando a un cambio radical de era, que comienza, ¿cierto? Lo sabemos, en el próximo cambio entre Sagitario y Capricornio, diciembre, 21 de diciembre del calendario secular, ¿cierto? La luna nueva de Capricornio, donde tenemos esta conjunción nueva. Saturno y Júpiter en Acuario, es la tercera en el último ciclo. Antes fue en Libra, antes fue en Aries. Estamos siendo dirigidos a una nueva era. Y lo que vamos a experimentar en lo personal y en lo global en esta nueva era tiene que ver con que hoy seamos capaces de entender el deseo de la fuente suprema, que es que el ser humano sea cada vez más altruista, que tenga los ojos cada vez más abiertos y un corazón cada vez más capaz de comprender. Tenemos que dejar de preocuparnos, ¿sí? De estar dormidos, esperando que venga una prueba a despertarnos. No, tenemos que estar despiertos. Es decir, lo que está ocurriendo es parte del proceso, es parte del propósito, y lo que está haciendo el sistema hoy día es separando a la conciencia de Israel de los hijos del mundo, para que cuando entre esta era, quienes tengan la conciencia correcta puedan aprovecharla lo mejor posible. Y quienes no tengan la conciencia correcta, entonces van a tener que hacerla el camino difícil. Va a tener que venir la oscuridad a cubrirlo, va a tener que venir a pedirlo ya, pues ¿qué estás haciendo? A través de una prueba, a través de un dolor, a través de un remesón. Entonces vamos a tomar nuestros segundos para reflexionar. ¿Tenemos ojos para ver? ¿Lo estamos usando para ver? ¿Tenemos un corazón para entender? ¿Lo estamos usando para entender? ¿O nos estamos quejando? ¿O solo tenemos miedo? ¿O solo tenemos preocupación? Dejemos de quejarnos, dejemos de ver lo que falta y empecemos a ver lo que hay. Entendamos el tiempo que estamos viviendo y asimilémoslo. Mis ojos son para ver. ¿Y qué puedo ver? Lo que sé. ¿Y a qué no le he puesto atención? Le voy a empezar a poner atención. ¿Qué me preocupa en mi vida? Me preocupa en mi vida el dinero. ¿Qué me dice la cámara del dinero? Depende de tu conexión con la luz. Depende de tu confianza. Depende de tu certeza. Ah, perfecto. No estaba poniendo atención. Mi preocupación es el amor. ¿Qué te dice? Conviértete en la mejor versión de ti mismo y va a llegar solo. Ah, perfecto, me preocupo de eso. ¿Qué dice de la salud? Toma conciencia, sana tus emociones, trabaja en ti mismo. Perfecto, ahí pongo atención. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Espero que lo que hemos estudiado hoy día les haga sentido, que les entre en el corazón y puedan entenderlo, y que puedan verlo y percibirlo. Les voy a invitar a hacer una meditación, les invito a que cierren sus ojos. Un pequeño ejercicio de integración. Inspiramos profundo. Y mientras respiramos de esta manera, integramos lo que hemos aprendido en este día. Somos lo que somos como consecuencia de los procesos de purificación que hemos vivido. Tenemos que abrir los ojos para ver. A veces lo que anhelamos está delante nuestro. A veces nuestra preocupación no tiene motivo. Y tenemos que educar y abrir nuestro corazón para comprender que lo que sea que estemos viviendo tiene un sentido, tiene un propósito. Y todo lo que ocurre nos va a llevar a convertirnos en un pueblo, en seres que logran percibir la realidad que les rodean, seres que integran lo que les sucede y lo transforman en propósito,
de que se cumpla el deseo de la fuente suprema, que todos evolucionemos, que todos alcancemos un estado mayor y que todos alcancemos plenitud. Enviamos nuestro deseo hacia nuestra alma y a través de nuestra alma hacia la luz infinita, que nuestros ojos puedan ver, que nuestros oídos puedan oír y que nuestro corazón pueda entender. Respira profundo y libera lentamente. Cuando se abran tus ojos, tus ojos podrán ver, tus oídos entender, escuchar y tu corazón entender. Les agradezco mucho que hayan estado en esta clase. Espero que les haya llegado, ojalá les haya removido algo. No se olviden que siempre que si tienen consultas, preguntas respecto al tema, me pueden escribir por el WhatsApp o por el mail. Manténganse atentos a la clase de preparación de Rosh Hashanah que ya se viene. Y inscríbanse para Rosh Hashanah también, por favor. Acuérdense que tengo la charla también de vivir de lo que amamos, por los que están interesados en ir por ahí. Y ahora sí me despido. Chao, chao, que tengan una excelente semana.